Luis, Hola, César. no sé si puedes poner tu cámara. A ver un momento, voy a bajar la mano un ratito. Ya, Tú fuiste el que hizo la pregunta acerca del karma. así es. Ok. Quisiera que me expliques, por favor, el triple karma muere y eso es liberación. ¿A qué te refieres? Si muere el ego, para quien el karma existe, el karma ya es inaplicable, ¿cierto? Si tú me debes un dinero y tú mueres, ¿quién me paga la deuda? ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Estás ahí o no? Sí, Ajá. claro, entiendo. Entonces, Una vez que, el triple karma es el total acumulado de la deuda, ¿ok? Digamos que tú dices, César, por favor, préstame $5 y te los pago en 3 encarnaciones, uno punto tanto en cada encarnación, ¿verdad? bien, Tenemos el total acumulado, ¿ok? Ok, $5 te pago uno en cada encarnación. Entonces, pum, primera encarnación y voy a pagar una parte de la deuda. Tienes el acumulado y el que estás pagando, ¿ok? ¿Me sigues? ya, Pero cuando yo estoy aquí, en esta encarnación, pagando la deuda, te pido $3 más. ¿Me sigues? ya. Entonces tienes el total acumulado, el que estás pagando y el nuevo que estás generando. Tres, ese es el triple karma. Es Ahora, decir, si una persona se libera en vida, ¿ok? En esta encarnación, primero que nada, ya no va a haber nadie que reencarne para pagar la deuda anterior. Los cuatro que quedan, esta deuda es condonada. Listo, olvídate de esto. ¿Ok? Este que está aquí, al no tener ego, no va a generar más deuda. ¿Ok? mm, Y lo que queda, todo el movimiento de vida de esa persona es simplemente el resultado de el karma. ¿Me entiendes? No hay voluntad no hay voluntad individual, sino el resultado de una voluntad individual anterior. ¿Me explico? Aún así, el peso de esta deuda, si es $1, puede ser reducido a 25 centavos. ¿Me sigues? ya. O por completo. Es- claro, entonces la muerte del triple karma comprende la muerte del karma de todas las reencarnaciones anteriores, más la muerte del karma asignada para esta existencia, más el karma que ha generado la persona en esta existencia hasta esa edad, ¿no? Correcto. Una O- vez alcanzado La la liberación. liberación, Sí. Porque ¿ya? ya Todo esto se el olvida. ego muere, que es para quien el karma existe. Claro, ya no habría pues ego, y por lo tanto, y lo que genera de ahí para adelante, o sea, No genera por nada. ejemplo, ya no Porque hay karma. no hay lo que queda es el agotamiento del karma a pagar en esta vida. Por eso se dice Aquí, exacto. Ahora, se dice que el sabio no tiene karma porque él, no, él, él sabe que es la conciencia y el karma es para el cuerpo. O sea que ni ya, siquiera se podría decir que el sabio tiene que pagar una deuda en el presente porque él no es el cuerpo. Él sabe que él no es el cuerpo. Aún así, el movimiento del cuerpo es simplemente algo que se va agotando por inercia. ya. Hace un instante, a ver, aclárame, tal vez escuché mal. Decías que, que el sabio tiene que pagar algo así como que de esta existencia nada más, algo, los rezagos de esta existencia, o le entendí mal. Correcto, es correcto.
es correcto. Por ejemplo, ah, cuando se comenzó a construir el ashram no era un ashram donde vivía Ramana Maharshi, era apenas una choza hecha de bambú y palma, ¿ok? Eso es muy típico en India. Chozas de bambú y palma. Y un día entraron unos ladrones, ¿ok? Y lo que encontraron fueron 2 rupias en el altar, ¿ok? Y se molestaron muchísimo. ¿Y dónde está el gurú? ¿Dónde está el gurú? ¿Y dónde está el dinero? Y le decían, nosotros no tenemos dinero. Entonces, bueno, para tratar de sacarles dinero, amenazaron que iban a golpear al gurú y así lo hicieron. Lo golpearon muy fuerte en las rodillas a Ramana con un palo, ¿ok? Cuando Ramana lo golpean, tratando de proteger a los devotos para que no lo golpeara a los devotos, él dijo, mira, aquí tienes la otra pierna. Si no estás contento, aquí tienes la otra pierna, ¿ok? Pero déjalos a ellos. X, los ladrones se van, ¿ok? Y a los días los captura la policía y se los llevan al Ashram para que los identifique, ¿ok? Ya. Y la policía le pregunta, ¿quién fue el que lo golpeó? Y Ramana dijo, encuentre usted al que yo golpeé en una vida anterior y cuando lo encuentre se lo lleva detenido. Es decir, no lo acusó, ¿m? Y asumió que lo que le había sucedido era lo justo que le tenía que pasar. ¿A qué? Porque era como castigo de algo que hizo anteriormente. ¿Me sigues? Sí, sí. Mm, Es, es algo, por decirlo asombroso, ¿no? Que si una persona en esta existencia se aplica a lograr la liberación, se quede sin ningún karma, ¿no? ¿Y qué pasaría cuando ya esta persona, no, este es el sabio, por ejemplo, que en esta existencia se logró la liberación? No, no es que se quede sin ningún karma, puede que sea reducido, pero aún cuando sea reducido y haya que pagar una pequeña deuda, si yo sé que yo soy la conciencia, entonces el karma no es aplicable a mí como conciencia, el karma es aplicable al cuerpo. ¿Me sigues? Ya. Ahora, si yo me doy cuenta de que soy conciencia, entonces para mí no hay ni nacimiento, ni muerte, ni reencarnación, ni esclavitud, ni liberación, ni libre albedrío, ni karma, ni destino, ni voluntad, ni nada. O sea, hay un mínimo de karma que en esta vida Mm. solamente tiene que completar. Algo así como que ya llegó al 95% de fuera de karma y quede ese 5% mínimo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo cuando muere el sabio? El cuerpo del sabio, ¿no? El cuerpo físico del sabio muere, ¿no? ¿Y luego qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿Vendrá el sabio otra vez a este mundo? Entonces, el sabio sabe que es la conciencia, por lo tanto, él sabe que él nunca estuvo en el mundo. Él sabe Ah, que ya. el mundo está en él, está contenido en él. Él es la fuente, el sustrato, testigo y punto de solución de cualquier cosa. El sabio no tiene la pregunta de qué hay después, porque sabe que para él, como conciencia, no hay un después. Solamente hay un aquí y ahora. Él sabe que él es la totalidad. Pero es probable de que regrese así como ha regresado, por ejemplo, Jesús. No, ¿cómo sabes que Jesús regresó? No, o sea, me refiero a que supongo que Jesús, ¿no? O Buda habían sido en otra existencia, se autorrealizaron, llegaron a ser sabios, ¿no? Y después, no sé si se ofrecieron voluntariamente venir aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Obviamente que ya no vienen con karma, pero vienen a Podrían, una labor pueden- de servicio. podrían retener una especie de cuerpo sutil y luego reencarnar y continuar ayudando a la gente a despertar, pero el sabio como tal no,
El sabio sabe que no está aquí, ni quiere no quiere nada, mucho menos regresar, porque le dice, ¿quién va a regresar? Sí, entiendo. ¿Quién va a regresar? Mucho se ha dicho de que ellos dijeron eso, no hay forma en que tú y yo podamos confirmar eso. Cuando Jesús dijo yo regresaré o yo reinaré, no se refería a él como Jesús, sino yo como conciencia. Estaba hablando de una especie de despertar colectivo. Sí, el apocalipsis, pero es la muerte del ego, del mundo tal y como lo conocemos, no de la destrucción del mundo como tal. Yo reinaré, es decir, la conciencia se despliega y la ignorancia colectiva se disuelve y quien reina, es decir, lo que reina es el sentido común. Han habido esas épocas doradas, han existido, se han intercalado con épocas oscuras. Se dice que las épocas doradas duran menos que las oscuras, pero las doradas han sido el camino, ¿sí? Lo que se ha labrado para que una permanente eh, se mantenga en tiempo y espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el ego desaparece, sí, la época dorada comienza cuando el ego desaparece. Y es permanente porque César, cuando el sabio, como es tu caso y otros que han sido, bueno, han logrado pues la liberación, se manifiesta, habla, lleva a cabo acciones, ¿no? O pensamientos. Ninguno de estas acciones, como ya no generan karma, diríamos que son brotes de la conciencia y si la conciencia es Dios, es como escuchar a Dios, ¿correcto? Digámoslo así, ¿no? Suena un poco grandilocuente, pero en sí, si la conciencia es Dios y el sabio está en plena conciencia, obviamente se está manifestando Dios a través de él. mm, a través de todos, en algunos en estado de ignorancia y otros en estado de sabiduría. Pero no se puede decir que esto surge de la conciencia que es Dios y esto surge de otro lugar. ¿Me explico? No se puede decir estas acciones son hechas por el hombre y estas acciones son hechas por Dios. Claro, claro. Sí, sí entiendo lo que manifiestas, ¿no? La investigación señala a la existencia de una raíz o una fuente única, indiferentemente de que nos guste o no nos guste, entendamos o no aquello que surgió de la conciencia. ¿Mm? Claro. Podríamos decir que un meteorito, si la teoría es cierta, acabó solamente con los dinosaurios, pero tiene que haber acabado con cualquier cantidad de otras cosas más. Aquí podríamos decir, de la población de dinosaurios, podría decir, bueno, qué injusto, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios, qué injusto? Me explico, no, no. El problema es la idea de Dios, la idea que tenemos de Dios. Sí. Primero que nada, no es una entidad separada, es nuestra realidad. Y segundo, es la fuente de absolutamente todo. En los textos, en los cortos así, artículos, frases de los maestros de Advaita, estuve hace unos días reflexionando con respecto a la gracia divina. En algunas partes decías que para lograr la liberación, ¿no? El estudiante, el que está en este camino, al agotarse, digamos, en su propósito, en lo que viene haciendo para la liberación total, finalmente recibe la gracia divina, que es al final lo que le lleva a la autorrealización plena, a la liberación total. ¿Me podrías explicar algo así? En qué consiste la gracia divina, por favor? En la absorción permanente del ego, el ego desaparece más que por esfuerzo, por gracia. Inclusive el esfuerzo
¿Qué hace el buscador para erradicar el ego? Es el resultado de la gracia. Gracia es otro nombre para el ser. No es instrumento del ser. El ser es gracia, es la gracia misma. Si por Y la gracia todo existe, quiere decir que porque hay conciencia todo lo demás existe. Por lo tanto, gracia y conciencia son solamente sinónimos. claro. Cuando se dice que la gracia del gurú siempre está presente, es porque el gurú, que es la conciencia, que es la gracia misma, siempre está presente. Ujú. Hay personas, hay personas, buscadores, que, por decir, desde su tierna infancia, estamos hablando púberes o adolescentes, empiezan a sentir un deseo muy grande que les brota por la espiritualidad superior, ¿no? No la religiosidad, sino por la espiritualidad, por volverse un iluminado o un sabio, lo que estamos hablando acá. Pero hay otros que no les nace nada de eso. Entonces, ellos, estas personas que tienen ese brote desde tierna infancia, ni siquiera saben por qué tienen eso. O sea, ¿por qué les brota eso a ellos y a otros no? O sea, ¿por qué está eso sin que ellos se lo hayan propuesto? Por, Surge. ¿A qué se debe? por las acciones del pasado, las experiencias del pasado. Es decir, sería una persona que tal vez ha Son trabajado internamente en este anteriormente, propósito. correcto. Sí. Cuando a Ramana le preguntaron, pues usted dice que es fundamental la presencia del gurú, pero usted no tuvo gurú. Y él dijo, si no lo tuve en esta vida, debo haberla tenido en encarnaciones anteriores. Y de hecho una vez dijo que en esta vida todo era su gurú. Ujú. Claro, tiene sentido, ¿no? Mm, Porque eh, son personas que vienen con una predisposición que no tienen ellos explicación correcto. tan fuerte que desde el momento que abren los ojos ya están pensando en la espiritualidad, ¿no? Es superior, la trascendencia, y no saben cómo a veces quitarse eso porque Si no hay no, un guía. si no hay una afinidad con, Eh, con el ámbito espiritual. Tal vez al principio con la religión. En mi caso, al principio con la religión. ¿Ok? Sí, sí, al inicio. Yo crecí en una familia súper católica, súper religiosa. Aquí no se pierde los domingos a misa porque sí. Todo lo demás después de misa. Con el tiempo, con los años, eso se fue relajando un poquito. ¿Ok? Mi papá tenía un yate y uy, había que esperar misa para poder ir al yate, los sábados no. Pero a veces mi papá se quería ir, navegar el fin de semana, salir el viernes en la tarde, todo el mundo salía del colegio, almorzábamos rapidito en la casa, pum, y estábamos a las 3 de la tarde, estábamos en el yate y mi papá le encantaba navegar a veces de noche, en la tarde, noche y nos tirábamos, no sé, un crucero de 4 o 5 horas a cualquier parte, bien sea tierra firme o cualquier lugar de la isla. Que mi papá le encantaba llegar a sitios, a playas donde no llegaba nadie, no se le podía llegar en carro. Entonces al día siguiente tenías toda la playa para ti solo, ¿no? Muy exclusivo. Entonces, a veces mi papá se quería ir el viernes, regresar el domingo, pues no se iba a misa el domingo. ¿Me entiendes? Pero generalmente el domingo era misa. ¿Ok? Sus padres iban a misa todas las mañanas. ¿Ok? Y Mm, mis abuelos eran oradores en la misa, de los que se paraban y las lecturas y la carta de los apóstoles a los corintios. Bla, bla, bla. claro. Podemos decir, Para César, mí ese evento, la primera comunión, fue wow. Algo extraordinario. ¿Ok? Pero sí había una comparación entre, o sea, ¿cómo se llaman? Los catequistas. No me inspiraban la misma fe, confianza, amor y devoción que la misma imagen de los santos. O sea, la imagen de los santos reflejaba mucho más que el mismo catequista. ¿Mm? mm,
hasta que agotaste, digamos, el interés en la religión y te diste cuenta de que la búsqueda no era por ahí, sino era No, más, después me fui a buscar cosas, pero en la calle. claro, claro. Y no encontré nada sino problemas. Y los problemas entonces, porque una cosa es la creencia y otra cosa es la búsqueda. Es diferente. Esto es devoción y oración, una creencia, pero búsqueda como tal. No, la búsqueda comienza gracias al sufrimiento. Una cosa es que creas en él y otra cosa es que lo busques a él. Y lo que estás buscando en él no es otra cosa que a ti mismo. Se puede decir que en este caso, por ejemplo, tu caso y también de Ramana, en ellos la gracia estaba más, más viva, más presente, La gracia o no, no. la gracia no está, está tan viva en el santo como en el pecador. Ya, ¿sabes por qué te pregunto Son esto? Porque, son las tendencias del obstáculo. En el pecador, lo que llaman pecador, las tendencias negativas, ¿sí? Egoístas. Y en el otro, las tendencias altruistas. Es una cuestión de tendencias, más que de cualquier otra cosa. ya, te decía, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque yo pensaba en un principio, ahora que ya me lo estás aclarando, que en un principio pensaba que la gracia era un toque, algo así como un toque mágico, Mm, cuando ya no se podía más, y ahí entraba algo que le daba el empujón final para correcto, lograr la iluminación, porque ya no correcto, podía él mismo. correcto. Donde dice, yo por mis propios medios no puedo erradicar la ignorancia, porque yo soy la ignorancia. O sea, ese yo es la ignorancia. El ego es otro nombre para la ignorancia. La ignorancia no puede removerse a sí misma. Todo lo que el ego haga para destruir el ego, fortalece el ego, es una actividad del ego que depende de la presencia del ego, por lo tanto no puede destruir el ego. Si el ego está haciendo algo para destruir el ego, tiene que estar el ego presente haciendo algo, entonces nunca lo va a destruir. Solo cuando el ego se queda quieto, es decir, se rinde, entonces es absorbido por la conciencia. Eso es lo que llaman el último acto de gracia, el toque de gracia, si se quiere. Sí, entiendo. Bueno, ahora tiene sentido, todo cuadra, ¿no? Mm, Porque este, había personas, sinceramente, que se han entregado en vida totalmente a este sendero para lograr la liberación, ¿no? mm. Y no han podido hasta que finalmente consiguieron, ¿no? Ellos, ¿no? Me viene a la memoria la experiencia de Saulo, ¿no? ¿De quién? De Saulo, Mm. del apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pablo cuando tuvo la experiencia de camino a Damasco, fue a buscarlo, ¿no? A Jesús y a sus discípulos, porque él tenía el propósito de capturarlos y entregarlos para que lo ajusticien. Él era estaba en contra de la enseñanza de Jesús. Y en camino a Damasco le ocurre una experiencia muy extraña, ¿no? Habla de una luz que lo cegó, que cayó y que le pasó algo. Y esto, ¿cómo tú, qué opinión tienes al respecto? ¿Qué pasó ahí? Un acto de Una gracia, apreciación. ¿Ah? un acto de gracia, Tuvo un fogonazo de iluminación. obviamente. Es imposible explicar esto y cualquier opinión que tengamos nosotros es irrelevante, porque la gracia o el poder superior actúa de manera misteriosa. Es la ley más poderosa que somete inclusive a la ley natural. Es inescrutable. Y todo esto es una cuestión de conocimiento directo más que de conocimiento intelectual o entendimiento. ¿Sí?
Sí, esa experiencia le cambió la vida. De niño, en mi caso de niño, se dice que buscan refugio en los pies de Dios y alcanzan la liberación aquellos que tienen miedo a la muerte. Ok, que tienen miedo a la muerte busca refugio en los pies de Dios. Y yo me acuerdo que una de las cosas que el miedo a la muerte, sí, desde niño, desde que tengo uso de razón, o sea, el concepto muerte era aterrador. De niño yo decía, y había ya la creencia en un poder superior, ¿ok? Bien sea inducido o intuitivo, decía, Dios mío, si me voy a morir, me quedo aquí acostadito en mi cama, que me acuesto a dormir y ya, y cuando me despierto estoy en el cielo contigo. Y la idea de una muerte quemado o ahogado o uff, decía, no, ¿me entiendes? Yo me quiero quedar dormido y ya. ¿No? Ciertas experiencias, me acuerdo cuando murió una amiga muy querida de la familia, una amiga de nosotros, ¿ok? Era más contemporánea de mis hermanos mayores que yo, pero era una persona muy querida y su familia era muy amiga de mi familia. Y recuerdo que estaban haciendo una misa, ¿ok? Cerca de la casa, una iglesia que quedaba cerca de la casa, y llegué tarde, que creo que era a las 4 de la tarde, yo llegué un poco tarde, y me acuerdo que estoy llegando a la entrada de la iglesia, y cuando estoy parado en la entrada de la iglesia ya el cura estaba haciendo el ritual donde abren la sacristía, ¿ok? Entonces ahí se ve, cuando abre la cajita esa, se ve el cáliz, ¿no? Que es el símbolo del sagrario, entonces ahí se ve una imagen de un cáliz y la hostia arriba, ¿ok? Y cuando yo veo eso, era como que si un blackout, todo se puso oscuro y lo único que había, que veía era a la sacristía. Y vi como eso, como que se hubiera venido corriendo hacia donde estaba yo. ¡Fum! Y llegó un momento en que ahí perdí conciencia de todo, de todo. Luego volví a tomar conciencia y quedé aterrado. Me di la vuelta y me fui desde ese día o sea, sentí era pánico, no quería entrar más nunca a una iglesia. Mm. Entonces, por qué pasó? Yo no sé. Si hice algo anteriormente, no sé, no me acuerdo. ¿Sí? Mi vida o sea, para mí lo único que existe es un gran no sé. Y ni siquiera sé qué es lo que te estoy diciendo. Yo lo que te estoy diciendo lo estoy escuchando a la vez que tú lo escuchas. Yo no lo estoy pensando. Sí, sí, eso es. Recuerdo una vez que te pregunté eso, ¿no? Mm. Bueno, voy a hacerte recordar, de qué manera te lo dije. Te dije si el sabio, antes de hablar, pensaba lo que iba a decir. No. Y tú me dijiste que, Si lo piensa no es sabio, es un erudito, claro, un exactamente. Tú me dijiste que eso, que no había ahí algo premeditado lo que se iba a decir, que lo que surgía era lo que tenía que surgir. Y ya, ahora lo confirmas o lo reafirmas al decir que recién estás conociendo lo que me dices en el momento mismo y simultáneo como yo también estoy conociéndolo. el sabio sabe intuitivamente qué decirle a cada quien. Sí, entiendo esa parte. Porque, claro, o sea, desde la manifestación del sabio, lo que ellos expresan, como tú, hay coherencia, pero si le dijéramos a alguna persona, da un discurso, pero no pienses lo que vas a decir, no podría hablar, va a decir disparates, ¿no? Recurriría a su mente y decir, ¿qué voy a decir primero? A, B, C, y sigue un guión, ¿no? Pero el sabio no sigue guión, es espontáneo. El sabio no sigue guión, el sabio es guiado. Sí, sí, sí.
Esto que está aquí, no saben, esto que está aquí es como un radio, ¿sí? Tú puedes tener un radio que marca Sanyo, Pioneer, Sony, Hitachi, Philips, ¿no? Está cargando, papá. No, no tiene batería, ¿no? Puedes usar los otros que deben estar. Sí, no tiene solo tuyo, ¿no? Ok. Entonces tú puedes escuchar la misma música por diferentes radios. El radio es irrelevante, ¿sí? El nombre y la forma es irrelevante. Lo que escuchas es lo importante. Por eso el sabio es indiferente ante la crítica y la alabanza, porque sabe el yo qué cosa, ¿no? Claro. Y en esta exteriorización de la conciencia a través de César Teruel Mm, y otros sabios, no solamente es la palabra, sino también el comportamiento, ¿no? O mm, sea, mejor dicho, así como tú no sabes de antemano qué vas a decir, tampoco sabes de antemano qué comportamiento sigue luego, ¿no? no, En el siguiente segundo. no. Tal vez te puedes levantar. Eres impredecible hasta para ti mismo. No, Así exacto. como sabes lo que estás diciendo, igual sabes lo que estás haciendo mientras va sucediendo. Porque no hay voluntad individual, es espontáneo. ¿Y el sabio podría mentir? Solamente si es para el bien del colectivo. Podría mentir. Krishna se hizo pasar por eunuco para enseñarle este conocimiento a las princesas de la corte de no sé dónde. Claro, ahí se entiende porque hay una justificación superior, ¿no? Superior, correcto. Trascendente. Pero no mentiría para salir de un apuro, por No, ejemplo. no, no, Yo, yo, yo no cogí esa manzana y él sí lo cogió, no. para que no la presen, ¿no? Lo haría bromeando en casa de Ah, claro, que se comió la última galleta que quedaba en el closet. Y diría, yo no fui como un niño travieso, fue tu mamá. Pero es completamente inofensivo e inocente, ¿no? No. entiendo. Es como, por ejemplo, supongamos, alguien te... El sabio está aquí por el bien del colectivo, ¿sí? Porque del bien mayor ya se está beneficiando, que es la ausencia de su propia ignorancia. ¿Me sigues? No Sí, tiene más sí, nada que hacer aquí. Lo que haga es, bueno, ok, está bien, pero prácticamente es una labor de servicio nada más. correcto. A mí Bien. me tomó tiempo entenderlo. ¿Sí? Pues pareciera que hubiera que digerir todo esto. Eso toma tiempo. Me acuerdo, el señor Ratanlal, en el segundo viaje, estábamos en el saliendo del salón de conferencias, había terminado la reunión y me dice, dame tu pasaporte, ¿ok? Y yo me encargo del resto, ¿ok? Tú no tienes más nada que hacer aquí, quédate, me dijo. Por supuesto, aquí tendrás que hacer algo, algún tipo de servicio, pero ¿qué más da? O sea, en el segundo viaje ya me dijo, quédate. O sea, era una especie de oferta a una vida monástica o contemplativa, si se quiere. ¿Mm? Dame tu pasaporte, porque claro, él era tenía mucha influencia en el ashram. Él fue fundador de eso. Y por supuesto, obviamente conocía a las personas o los directivos que pudieran asegurarse de que si le das tu pasaporte, ellos se encargan de darte una visa de voluntariado, de estudiante o lo que sea, ¿no? Te darían un sitio donde dormir, te darían de comer y harías algún tipo de trabajo, ¿no? No sé, limpiando el piso, el baño, sirviendo la comida, picando vegetales o lo que fuera.
pero cuando yo me negué a hablar de este tema, él me dijo, sal ahora y habla. Y yo, no, simplemente quería llevar una vida callada, ordinaria, adiós. Y también, él también ya lo sabía, ¿no? Ese eres joven y testarudo. Parece que vas a tener que darte cuenta por ti mismo que lo mejor que puedes hacer es esto, hablar de esto. El resto es, oh, ok, limpia, lava, camina, cocina, lleva, trae. ¿Por qué no? Me explico, pero Mm, no hay una, ese no es el fin. ¿Me explico? ujú, Ese no es el motivo por el cual vives, para alcanzar algo, unas metas. Inclusive si se cuidan físicamente, para que el otro se beneficie de que el cuerpo esté sano. Porque el sabio le puedes apagar la luz ahora, feliz de la vida. Sí, adiós, se acabó. Mm. Eso te dijo Ratán cuando tú ya habías alcanzado la liberación, Sí, pero no, ese conocimiento no estaba firmemente establecido. era intermitente, venías, Sí. se iba, venía, se iba. Pero bueno, él ya sabía que lo que faltaba era algo mínimo, ¿no? Era Entonces él quiso que tú participaras en ASRAM o en la comunidad mm, prácticamente con un servicio ya prolongado de por vida, tal vez. correcto. Terminé haciendo exactamente lo mismo, pero no en el ashram. ¿Y por qué desististe? No sé. Él ¿Por después qué? él me lo dijo, después, bueno, parece que no estás destinado a estar acá. A hacer esto sí, pero allá no. Inclusive, de una u otra manera, me vi forzado, si se quiere, a ir de regreso. Pero para mí fue simplemente para darme cuenta de que allí no. Y sí, O sea, no, entiendo, no quiero, la conciencia, no la quiero saber conciencia, nada, no quiero saber nada de grupos formales, ni de sangas, ni de, ni de templos, ni de nada, ni de nada. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu dilema? ¿Cuál es tu pregunta? Aquí está tu respuesta. Tú sigues tu camino y yo sigo por el mío. ¿Me sigues? Porque todo eso conduce, todo eso se enrarece con el tiempo. Ratán te dijo de alguna manera que él veía que tu propósito, lo que seguía para ti, Era no así, era ahí, no era era ahí en su comunidad. Sí, tenías que tomar un camino aparte, sí, ¿no? pero Y tú no, optaste por venir. hacer esto, hacer esto. Sí, Me acuerdo un día, ya él estaba, ya va. Ah, solíamos ir a su casa 15 20 minutos, media hora máximo antes del satsang, ¿ok? O sea, realmente el tiempo que pasábamos con él en privado no era tampoco mucho, aunque no eran horas, ¿ok? También él estaba muy activo, hacía otras cosas, nunca le preguntamos ni realmente nunca sabíamos qué era. Aprendimos con él a no tener curiosidad o sea, la vida del otro y lo que haga el otro no es mi problema, ¿sí? Cada quien tiene que preocuparse de lo suyo, ¿ok? Esa intromisión, curiosidad, todo eso eran hábitos que nos decían que teníamos que evitar, ¿ok? Y un día llego a su casa y me acuerdo estaba sentadito en su cama y yo me di cuenta, sí, yo me he dado cuenta que él estaba muy débil y había un montón de medicinas arriba de su mesita de noche. Él se negaba a tomar los medicamentos y ya llegaba un momento que ni siquiera quería comer, sí, rechazaba el alimento. ¿No? Algunos de nosotros entendimos por ciertos comentarios que inclusive que tenía cáncer, lo más seguro que en los pulmones, ¿no? Porque fue X. Y yo me di cuenta y él se da cuenta que yo me di cuenta y me dijo, yes, sir, como diciendo, sí, señor, estoy muy viejo y muy cansado. Dice, imagínate, inclusive haciendo nada me canso. Y se reía, ¿no? Lo decía con mucha dulzura, con mucha, ¿no? Y con mucha indiferencia también a la condición física. Y me dijo, sal ahora, sí, sal ahora tú y encárgate. ¿Ok?
Eso que literalmente me dice, you go out and take over. ¿Ok? Y yo le dije, no, no. Y me decía, ¿por qué no? Why not? Y le pregunté, bueno, porque ellos no me quieren ver a mí, ellos lo quieren ver a usted. Yo soy un don nadie. Usted es el señor Ratanlán. Él se queda callado, se ríe, se queda callado. Y la cara de picardía del viejo zorro, sí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Mm. Y me dice, ok, muy bien, vamos a hacer una cosa. Salimos los dos, ¿sí? Que me vean a mí, pero hablas tú. Buena manera Y no pude de escaparme. decir, sí. Entonces me dice, vente, salgamos y amablemente hagamos esto. Se recogen mis cosas. Y sus cosas era el bastón, la silla, los libros, X, ¿no? Pasarle la bufanda, porque él tenía, siempre tenía una carraspera en la garganta, un gorrito que se ponía, ¿no? Los lentes. Y así fue como comenzó. No, comencé yo. Entonces, ¿alguna pregunta? Entonces yo, alguien levantaba la mano, hacía la pregunta, entonces hacía un gesto con la mano. Estaba sentado aquí a mano derecha, ¿no? Recosté, se recostaba de la pared en la silla y yo estaba sentado aquí. Entonces hacía la pregunta y le hacía como diciendo, es un gesto muy indio, ¿no? Como responde, ¿no? Si él tenía que agregar algo, lo agregaba o lo que sea, pero así fue como comencé. Y Hasta tú que, podías, hasta que le dije, pasó el tiempo y le dije, se me estaba acabando el dinero y todo. Y le dije, no, yo me voy a Sudáfrica con mi pareja. Y me dice, joven y testarudo, ¿no? Te tomará algún tiempo entender que lo mejor que puedes hacer es esto. O sea, que lo que tú tienes que hacer es esto. ¿Me sigues? ujú. Sí, sí. Y al año pasaron, creo que un año en Sudáfrica, un poco más, tal vez. Y luego un año en Australia. Y luego me tocó regresar a India. Pero para mí fue para darme cuenta de que mira cómo funciona esto y mantente lejos de todo esto. O sea, no hay que estar asociado a nada ni a nadie para decir la verdad. Y la verdad es yo soy. ¿Sí? ¿Qué necesitas para decir la verdad? Nada, lo único que te necesitas es un cuerpo a través del cual poder decirlo en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cualquiera que esté interesado. ¿Me sigue? Sí, sí. Y cuando Baba apareció en mi casa, él no dijo que hablara de él, sino de la conciencia. Mi trabajo es hablar de la conciencia, no de una religión en particular, de un Dios en particular. ¿Sí? Mm, Y cuando hablo de la conciencia, ¿de qué estoy hablando? Sino de mí mismo, no estoy hablando de otra cosa, sino de mí mismo, de ti mismo. De esta manera tú, tomaste un rumbo, pero haciendo lo que obviamente Ratán había expresado, ¿no? Pero independientemente de lo que él expresara, tú ya sabías que esto era lo que te Ah, brotaba hacer. sí, sí, pero no. ¿Quién se sentaría de manera consciente a que lo bombardeen con este tipo de preguntas? Tenía que responder todo. Sí. Creo que esto es algo que favorece muchísimo a los buscadores, ¿no? Porque por más que tengan un libro, Ciertamente, no, esto es un no acto de, esto, por decirlo de alguna manera, es un acto de compasión, porque el que está del otro lado está sufriendo y sientes compasión. Y dices, bueno, tienes un dolor de cabeza y yo tengo la aspirina, ¿cómo te la niego? Ok, toma. mm. Y César, ¿y qué posibilidad hay, por ejemplo, que en el caso tuyo o en el caso de otras similar a ti, pueda recaer en el ego y volverse pues una persona, dejar de ser un sabio? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O esto ya no? Hay un momento en que no hay vuelta atrás. ¿Sí?
Hay un momento en el que no hay vuelta atrás. En la mayoría de los casos, el ego regresa. ¿Mm? En la mayoría de los casos, el ego espiritual. ¿Mm? En mi caso, el espiritual con un toque del material, de un aspecto en particular del material. Pero llega un momento en que el ego desaparece por completo y ya no vuelve más. O sea, ya no habría recaída, Ay, como no, dicen, ¿no? hay un momento en que ya no hay recaída, es imposible. Mm. Mm. Escucharte a ti es algo que realmente es estimulante. Es tan estimulante es como enseñar, facilitarte tantas cosas, ¿no? Para tomar esto, más que nada, con la pasión, con el corazón, para poder, liberarse, ¿no? Sí, es un estímulo, demasiado, valioso, demasiado indescriptible. A veces, las palabras de gracias es poco, ¿no? Porque imagínate, liberarse del karma, ¿no? Ayudar a que otro se libere para que cuando alcance la liberación en esta vida, si es que lo consigue, haga lo mismo yendo a otro, ¿no? Si te toca, sí, si estás destinado a ello, sí. No todo el que despierta está destinado a despertar. Por ejemplo, otro caso con el señor Ratandal, y de una u otra manera poniendo esa semilla, ¿ok? De que esto es lo que vas a hacer. Entiéndelo. Estábamos en el satsang y había una amiga de Venezuela. Por cierto, yo vi una publicación en Facebook de ella, un tiempo que no sabía de ella. Y ella tenía un libro en español, me acuerdo, que era de carátula blanca con una fotico de baba. No me acuerdo el título, para serte sincero. El señor Ratanal generalmente no era muy curioso acerca de lo que la gente hacía o leía. Y, y obviamente le llamó la atención el libro que esta persona estaba leyendo. Y extendió la mano como señal para ver el libro, ¿no? Y esta persona le pasa el libro y él fue muy cuidadoso de no perder la página, ¿sí? Donde ella estaba leyendo el libro. Me acuerdo que él miraba el libro, la carátula por la parte de atrás, lo abrió. Y yo en mi mente pensaba, ¿qué está haciendo? Si eso está en español, no va a entender absolutamente nada, ¿no? Ujú, Entonces abrió una página así al azar, señaló un párrafo y le pidió a esa persona que leyera el párrafo. Es más, dijo, léele esto a él. Ahí había un montón de gente, pero dijo, léele esto a él. Yo estaba sentado al lado. Y en el libro dice, puedes darle medicina al enfermo, educación al ignorante, casa al que no tiene, ¿ok? Y llamar a eso hacer servicio. Y decía, eso no es el verdadero servicio. El mejor servicio que puedes hacer a la humanidad entera es primero erradicar tu ego y luego ayudar a otros a erradicar el de ellos. Cuando ya termina de leer, él se me queda mirando y me dice, ¿entendiste? O sea, yo soy el que, no, el que decía que él no entendía, ¿ok? Y fue como una especie de sarcasmo, ¿no? Se me queda mirando y me decía, ¿entendiste? claro. Y obviamente que no necesitaba leer para darse cuenta en cuál era lo que necesitaba el otro, ¿no? Como tú dices, la conciencia es la que guiaba, ¿no? Mm. Lo que tenía que señalar en función a la necesidad del que pregunta o el que requiere una respuesta y era la respuesta más acertada. Ah, una vez estábamos almorzando y teníamos una conversación con alguien
Y esa persona dijo, ¿cómo sabe él lo que tiene que decir? ¿No? Y ninguno pudo responder la pregunta. Nos quedamos callados. Y decíamos, no sé. Y cuando fuimos al salsa, estábamos sentaditos ahí, tranquilos. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, todo el mundo callado. Y Cerrón Ratalá se le queda mirando a la persona que nos hizo la pregunta en la cantina mientras almorzábamos. Y le dice, yo solamente tengo que ver tu cara. Dice exactamente qué es lo que tengo que hacer contigo. Pero no lo sabía de antemano. Él tampoco sabía de antemano lo que iba a decir en ese momento. Toma tiempo entenderlo. Claro, el sabio no sabe lo que va a decir. El sabio no sabe nada. El sabio no sabe nada. Ustedes, los sabios, su vida, estará llena de experiencias místicas, ¿no? Ah, Digamos, situaciones místicas que no, no. que no es fácil de entender, excepto aquellos que ya están en este camino y más o menos lo van captando, ¿no? La única experiencia mística es el conocimiento de ser conciencia. Las experiencias del sabio son tan humanas como las de cualquier otro. El sabio lleva una Mm, vida total y absolutamente humana. Simplemente no se identifica con el cuerpo. No tiene nada de místico preparar la cena, el desayuno, el almuerzo, hacer mercado, llevar el carro al taller, hacer ejercicio, tomarse la pastilla para el dolor de las rodillas. mm. Es una vida Sí, ordinaria, completamente humana. La única experiencia que se pudiera considerar mística, que es permanente en el sabio, es el conocimiento de ser conciencia. Todo lo que la gente llama experiencias místicas, todas son mentales. Todas las experiencias son mentales. ¿Mm? Si es una experiencia, ¿ok? Yo soy el experimentador. ¿Me explico? O la mm, conciencia del fenómeno o de la experiencia. ¿Mm? Por lo tanto, toda experiencia es mental, o sea, es fenoménica. El experimentador es la mente, la conciencia es el testigo de ambos. el sabio no tiene experiencia. No, a mí particularmente no me gusta decorar este conocimiento con tanta, porque es lo más natural que hay, y es lo más obvio. No se hace obvio porque estamos interesados en cualquier otra cosa, ¿sí? Y no en nosotros mismos. Pero no hay nada más evidente que la conciencia. Sin conciencia no puede haber nada, pero no hay nada que más se pase por alto que la presencia de la conciencia. ¿Por qué? Estamos interesados en cualquier otra cosa menos en la conciencia. Sí, Desde- ahora, cuando tú conversas con nosotros, Mm. no te identificas con César, ¿no? No nos hablas de César, porque no existe César. No, Y no. nosotros entendemos eso, porque de eso se trata el Satsang, Puedo hablar de que tú César, puedo referirme a mí mismo como el cuerpo sin identificarme con él. claro, sí, sí, entiendo, o sea, a nosotros nos das a entender eso y está bien, porque de eso se trata todo. Pero si alguien, por ejemplo, por la calle o en una lista en donde te están llamando, que alguien te preguntase a ti, ¿cuál es su nombre de usted? No le puede decir, soy conciencia, No, porque soy el ser. o termino No, preso o termino preso o en el manicomio. no lo va a entender, vas Por, a tener que decir, por soy cuestiones conciencia. por cuestiones de seguridad. Claro, ahí habría una mentira,
decir soy César, pero en realidad lo dices porque el otro no lo entendería si dijese soy conciencia, ¿no? No, no, pues no mentiría porque también soy César. Y el árbol, y el pájaro, y Ujú. la bacteria, y Claro, pero para la no soy, comprensión del otro, no soy solamente el cuerpo, también soy la conciencia. no, Esencialmente conciencia. no habría mentira entonces. Fundamentalmente conciencia y relativamente humano. No habría mentira en No, absoluto. no habría verdad tampoco. ¿A quién habría de mentirle o decirle la verdad? ¿Acaso yo otra parte de mí mismo? Ah, Sí, sí, sí. Despertar a veces yo lo digo de manera jocosa, creo, que es como que si estuviéramos todos viviendo en un manicomio llamado planeta Tierra y recobras tu sanidad, pero te das cuenta de que vas a vivir en el manicomio por el resto de tu vida y no queda otra que seguir haciéndote el loco, es decir, aparentando ser un hombre, una persona, porque si no, el, el- el resto de de los internos sería muy peligroso. Me he preguntado, Si no, hablando de esto, no pregúntele a Jesús o a Sócrates, el mismo Buda, sí. por decir, si uno de nosotros, los que ¿Perdón? estamos en el satsang, si uno de nosotros o yo o cualquier otro de los que estamos en el satsang, que trabajamos, pues, y a veces tenemos que dar charlas, ¿no? Charlas de distintos temas, ¿no? Es bueno, según tú, hacer una alusión, un estímulo para que ellos comprendan un poco más de qué trata la conciencia, sin espiritualizar el tema, porque el tema puede ser, no tiene nada que ver con esto. Sería oportuno aprovechar aunque sea un minuto, 2 minutos, pero sin espiritualizar, sin que parezca algo espiritual, sino tangencialmente, disimuladamente, hacer la referencia para que estimule. Yo no hablo de no espiritualizar, yo lo que no hablo es de decorarlo. Esto no puede ser otra cosa que espiritual porque la conciencia es el espíritu, ¿sí? mm, No es la carne, ¿sí? Ni el pensamiento, es el espíritu. La palabra espíritu significa conciencia también. O sea, no puedes no espiritualizarlo, ¿ok? mm, Cuando Ramana, es más, una de las que, que yo sepa, cuando yo leí algo sobre Ramana, él ni siquiera, la primera vez que yo lo vi referirse a sí mismo fue como espíritu, ni siquiera como conciencia. En la descripción de su propio despertar, él dice, y me di cuenta, ¿ok? De que soy espíritu que trasciende el cuerpo. ¿Mm? mm, Ahora, el sabio no tiene el deseo de estimular a nadie, ni tiene el deseo de enseñarle nada a nadie. ¿Me explico? mm, Si sí, surge la pregunta y si el interés es sincero, surge la respuesta. Si surge la pregunta y es solamente alguien que quiere retarlo intelectualmente o entrar en un debate frívolo, seco, intelectual, él simplemente se retira del juego, ¿sí? Se baja del ring, tira la toalla, levanta el pañuelo blanco y le dice, ok, tú ganaste, yo perdí, chao y adiós. ¿Me sigue? sí, entiendo, No se entiendo. enfrasca, no se enfrasca, ¿ok? Ni se encierra, ni se no. Para el que se da cuenta de que no, aquí no va a pasar nada, lo deja hasta allí. Sí, preguntaba eso, ¿sabes por qué? Porque puede que un sabio también sea un científico, sea una persona que está pues dedicado, por ejemplo, a la Sí, ingeniería sí. o alguna labor en una institución y obviamente no vas, ahí tiene que hablar pues en términos científicos, No puede ser un no va a ser, iletrado. y claro, también, y entonces ahí el sabio, si es un científico, un físico,
porque podría ser un sabio, un físico también, o no creo que no pueda, ¿no? Sí, Correcto. tal vez no es lo usual, ¿no? No conocemos, yo no conozco un sabio que se haya dedicado a la física, tal vez lo haya, ¿no? Einstein, Einstein era un sabio, alcanzó la liberación, su libro de cabecera era el Bhagavad Gita, al igual que el libro de cabecera de, ah, ¿cómo se llama? Tesla, Tesla, sí, justamente te iba a decir lo de Tesla, ¿no? y de muchos Sí, otros científicos. Lo que pasa es que Jung, Jung, él no hablaba de este tema y era devoto de Ramana. No hablaba de este tema para que su trabajo científico no perdiera validez o credibilidad. Pero él describió a Ramana como el punto blanco más blanco en una hoja en blanco o algo así. O sea, como claro, muchísima gente, pero no lo decían públicamente porque podían cuestionar su sanidad, salud mental, su salud mental o su conocimiento científico. No decían nada. claro, hubieran cuestionado su cordura, ¿no? Su Hay objetividad, muchos, sí, hay muchos científicos que, que sus libros de cabecera eran los Upanishads, ¿ok? Que eran sí, sí, sí. textos védicos, ¿no? O parte de los Vedas. Como tenías iliterados, ¿cómo se dice? Iletrados, perdón, Y letrados. que eran exponentes de los Vedas. Sí, ¿esto sucede o no sucede? Si uno tiene un conocimiento intelectual claro, ok, uno puede hablar de esto y organiza sus charlas y todo eso está muy bien. Y los grupos espirituales y todo eso está muy bien. El problema es que en la mayoría de los casos el ego se apodera de todo ese movimiento y puede haber una especie de desarrollo de ego espiritual, de ser superior porque tengo este conocimiento y es meramente libresco, no es directo. Gandhi, era un abogado, ¿no? Mm. Era un abogado y tenía una sabiduría excepcional, ¿no? No conozco ningún abogado con esa sabiduría que él tenía. Obviamente que estaba encaminado a ser un sabio, no sé si lo fue, Yanaka fue pero un rey, de Yanaka fue un rey, otros fueron pescadores, otros fueron cazadores, otros fueron agricultores, otros... O sea, la conciencia es una. Y el acceso al conocimiento de la conciencia es para todos, pero muy pocos están interesados en el tema. Eso es todo, es una cuestión de tendencia, de predisposición. ¿Mm? claro, El sabio no se eh, siente importante, ni se siente superior, ni se siente nada, ni se siente inferior, ni... para el sabio él no es sabio. Para él todos son el mismo, sí. Fue una de las cosas que nos llamaba la atención de Baba y todo eso, era lo natural, sí, lo natural y lo humano. Ujú. ¿Y ya que se debe por decir cuando a veces preguntaban a algunos maestros de la India, le hacían una misma pregunta a uno y otro, cuando le hacían la misma pregunta, respondía diferente? Si la conciencia era la misma, ¿por qué la diferencia? No, La no, respuesta. no sé porque no entiendo, no sé de ese caso. Por decir, le preguntaron una vez a Krishnamurti, ¿no? Ah, ¿a cuál? Sobre si, A Jiddu. sí, Jid,
si creía en Dios, si existía Dios, y él dio a entender que no existía. No, no existía la idea de Dios. Él no creía Ex- en la idea de Dios. exacto, Él hablaba que el Dios en el que la gente creía lo creó la mente del hombre. sí. Yo recuerdo haber leído el Krishnamurti que decía, si quieres conocer al Supremo, ¿sí? Lo describió como el Supremo, ¿ok? Ujú. La mente debe estar completa y absolutamente quieta. Claro, está hablando de Dios, Mm. obviamente, pero no, Pero no no va, Dios, no el Dios personal. Dios es conciencia, claro, no el Dios creado por la mente, ¿no? no la persona. Adjetivizado y No todo la esto. persona. Si yo creo que yo soy una persona, entonces pienso que Dios es una persona. Y Claro. las características y atributos que Dios tiene son las mías. ¿No? O sea, ese Dios es idéntico a mí. Y no es que yo soy idéntico a Él, sino ese Dios es idéntico a mí. Mm. Además, como dijiste hace un momento, el sabio da respuestas en relación al quien hace la pregunta. No les va a responder a todos igual, aun cuando todos ellos hagan la misma pregunta, cada uno le va a responder en Ese es función a como, su comprensión. el gurú es como una mamá. Si al bebé recién nacido no le va a meter un plato de lentejas con arroz, lo mata, ¿no? Mm. Ni el niño de 8 años, de 10 años le va a dar pecho, porque no lo nutriría lo suficiente. O sea, cada quien se le dice lo que se le tiene que decir, se le da exactamente en el tono y con la energía y con el carácter del temperamento, la mano derecha, la mano izquierda, todo depende. Es espontáneo. En este tiempo, hablamos de 1960 para adelante, los sabios hablan. Antes, mucho antes de esa época, de esa fecha, era algo secreto todo esto, ¿no? No, No existía no, ni, o sea, había que al sabio en contactarlo pues en un satsang. no, eso no era ningún secreto, ¿no? Si lo mantenían secreto, eso no eran sabios, eso eran líderes de sectas, secreto, misterio. Aquí nunca, Buda nunca guardó ningún secreto, ni era misterioso, ni ninguno. Al contrario, todo se exponía, ellos estaban expuestos todo el tiempo. Todo ese misterio, lo que tú llamas misterio es el conocimiento mental. Sí, el misticismo es el conocimiento mental, los poderes psíquicos, sí, todas esas escuelas de conocimiento, que si los masones, que si los rosacruces, todo el misticismo, todo el misterio, y solamente son privados y secretos, y todo eso es mental, todo eso es control, sí, es control mental, sí. Más entretenimiento para no liberarse. No, poder, es un juego de poder mental, es un juego del ego. En Occidente siempre se nos ha vendido la imagen de que, por ejemplo, los budas, uno le preguntaba a un Buda y el Buda estaba en silencio, ¿no? Y No, paraba en silencio, silencio, no, silencio. Y yo no, te digo, o sea, no siempre, no es que sean mudos, sino que no no es siempre, así. no siempre, no, yo no puedo, no se puede generalizar el comportamiento del sabio, si es silencio, es silencio, si habla, habla, todo depende de quién esté ahí alrededor. Ramana no estuvo en silencio todo el tiempo, habló bastante, escribió también. Mm. En este día me enteré de que escribió más de lo que yo pensaba. Y con el tiempo me enteré que habló más de lo que yo pensaba. ¿Mm?
Para algunos la palabra es necesaria, para otros no. El sabio sabe para quién es la palabra y para quién no. Para el que no, no habla. Claro, si no hay pregunta, Mm, no hay respuesta tampoco. mm. O tal vez la respuesta es a través de un comportamiento. El mismo Ramana dice que él se dio cuenta de que obviamente no me queda otra que jugar el papel de gurú, porque durante 16 años no habló con nadie, ni le enseñó nada a nadie, ni estaba interesado en decirle nada a nadie, en nada. Ni siquiera respondía a preguntas como ¿y quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué andas? ¿Por qué no dices nada? Y no es que no pensaba, porque él lo decía. Yo pensaba que era inútil responder a esas preguntas, sí, y por lo tanto no lo hacía. Ramana entonces estuvo Mm. muchos años en silencio, Sí, sin hablar. sin hablar. Inclusive perdió la capacidad del habla. Cuando comenzaba a hablar, tuvo que prácticamente aprender a hablar de nuevo. No sé, el sabio no quería hablar, no porque no por egoísmo, sino porque No, no no, brotaba. no, decía, ¿para qué? ¿Para qué? Después fue que se dio cuenta, ve, porque atraía a la gente sin quererlo, sí, simplemente los atraía. La conciencia lleva al buscador al sabio, no la persona como tal, sino la conciencia. Como un magneto, la mente que es lo suficientemente pura lo va atrayendo hacia sí, simbólicamente representado por el sabio, pero realmente es la conciencia atrayendo a la mente hacia sí, para luego absorberla. Los devotos de Ramana decían, vinimos aquí para que Ramana disolviera nuestros problemas y terminó disolviéndonos a todos nosotros. ¿Mm? Claro, El sabio no tiene que buscar nada, el buscador lo va a encontrar. Dicen que el el sabio se le buscador, aparece, no que se le aparece, sino que cuando el se buscador topa, está maduro, el sabio aparece tú, de una u otra el forma. buscador, el buscador se encuentra en el camino con el sabio. Es como un magneto, si la pieza de metal, de hierro, está lo suficientemente limpia, va a ser atraída hacia el magneto. La naturaleza del magneto es atraer el hierro. Y la naturaleza de la conciencia es a- absorber al ego. Entiendo. Él no anda por ahí buscando a nadie. Sí, cuando muchos se los va encontrando. Sí. Y la fama, eso es horrible. En alguna época estaba yo en el hit parade. Apareció una fotocomía entre los 100 gurús más importantes del siglo XXI. Y luego bueno, entre los 20. Ahí estaba yo con todos los. Y después, ya. Sí. ¿Y, y qué sentiste cuando viste Adiós, adiós, esos? gracias, perdí mi reputación. Sí, el ranking hecho por la ignorancia y después. ¿Mm? ¿Perdón? Supongo que algunos sabios, eso los puede marear, ¿no? Me viene a la mente la Osho. Oh, Osho creo que se mareó. Bueno, yo lo percibo así, ¿no? Con la fama, con el dinero. No sé, quisiera equivocarme, pero
Mm, Algo me dice es que correcto. algo pasó Sí, y no fue nada demasiada, bueno. demasiada parafernalia. Pero la sabiduría obviamente la tenía, pero Mm, perdió el rumbo. Se puede decir que en ese caso el sabio recayó, Se, tal re- vez, ¿no? se recayó, no era un sabio. El sabio Claro, no, el sabio quiere decir que no recae más en ignorancia. Sí, claro. la sabiduría, que es el conocimiento de ser conciencia, es permanente. Entonces no llegó a ser sabio. A lo que a mí concierne, Claro, entiendo. Baba nos dijo un día, Osho era un estudiante, Aurobindo era un intelectual, Ramana Maharshi era un maestro, un sabio. Sí, sí, así también me parece que no hay pues ninguna comparación entre Osho con Ramal. Cuando yo veía, no sé, yo tuve la oportunidad de verlos y no había ningún tipo de... El único atributo especial que podría, no estaba en no estaba en su apariencia física, sino en una especie de magnetismo que estaba allí, escondido, sí, detrás del cuerpo. Me explico, que no era el cuerpo, pero externamente no había ningún tipo de... Cuando ves a Namalai Swami, cuando ves a Sadhu Om, cuando ves I don't know, a cualquiera de ellos, tú no ves ni... Externamente no ves nada extraordinario. Internamente sí, hay algo allí que es atractivo, no tiene nada que ver con su comportamiento, ni con su vestimenta, ni con su entorno, sino algo adentro que está allí que llama la atención, que atrae, ese magneto conciencia que está allí. Sí, una vez también dijiste, solo el sabio reconoce al sabio. Mm. Anamalai Swami cuando despertó tampoco quiso enseñar a nadie. Al contrario, le dijo, devolvió las llaves del ashram, se dio cuenta que ya no tenía más nada que hacer ahí y le dijo a Ramana que quería irse a Palakatu a llevar una vida meditativa. Y Ramana le dijo, muy bien, muy bien. Y luego él empezó a traer gente, tal vez no en grandes cantidades, pero no como Ramana, pero Bien, ha sido muy estimulante conversar contigo nuevamente. mm, Yo encuentro estas lecciones magistrales mm, y porque me estimulan a dejar la mente quieta y las preguntas ya cesan y la búsqueda de esa disolución en el ser se hace más y más poderoso en mí, ¿no? Y supongo que de los que intervienen y te preguntan, que son buscadores sinceros, creo, ¿no? Yo los percibo así, porque por algo están acá, ¿no? mm, Eh, mm, Te agradezco enormemente, César. Un a, abrazo. a la orden. No sé, me he tomado mucho tiempo, porque hace mucho tiempo que también ya no intervenía, ¿no? Muy bien, Pero lo haré más adelante, más seguido. muy bien. Gracias. Un abrazo. Ok, igual.
Viernes, ¿no? Vídeo de esta mañana, sí, creo que lo subí hace un ratito, sí. Creo que ya está arriba. Ouch. Movió la página.
Nos vemos entonces el lunes. Déjame decirle a Abraham que vas bajando, me está esperando abajo. ¿Te vas cuándo? El viernes que viene ya. Ajá. De aquí, el domingo. Ah, dos. Si es el vuelo, si el vuelo es, no, en Venezuela es diferente. Si el vuelo, el doméstico, 2 horas antes. El internacional, 4 horas antes. Si vas a salir por allá, sabrá Dios. Yo estaría como 6 horas antes. Acuérdate que está todo eso. Vas por Valencia, ¿no? ¿A qué hora sale tu vuelo? ¿De la mañana? Sí, tienes que estar allá a las 9:30. Salir de aquí por lo menos a las 9, más tardar a las 9.